Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos entre manos un vídeo que sé con total certeza, que muchos de ustedes han estado esperando con una impaciencia casi palpable. Y es que vamos a sumergirnos, sin tapujos y con todo el detalle que se merece, en un tema que ha generado un verdadero huracán de comentarios, especulaciones y, seamos sinceros, un sinfín de teorías en el vasto universo del espectáculo turco. Y no solo ahí, sino que su eco ha resonado con fuerza en todas las plataformas de redes sociales, convirtiéndose en un auténtico fenómeno viral. Vamos a hablar de algo que, para ser completamente honestos, ha mantenido a los fans con el corazón latiendo a 1000 por hora, con la curiosidad a flor de piel y las expectativas por las nubes. El título, como bien habrán visto, ya nos ha dado una pista gigante, casi un spoiler, pero la magnitud de lo que vamos a desgranar es mucho mayor. Actriz revela en vivo la verdad de la pelea entre Kerem y Hande en el set. Sí, amigos, vamos a desmenuzar esta historia que, sin duda, parece sacada de las páginas más jugosas de una telenovela, pero que, según las últimas informaciones y la contundente revelación que analizaremos, es mucho más real de lo que muchos de nosotros podríamos haber imaginado. Antes de que nos adentremos de lleno en todos esos detalles jugosos, esos giros inesperados y las implicaciones de esta noticia, les hago una petición sincera, pero fundamental: si aún no lo han hecho, por favor, tómense un segundo para suscribirse a nuestro canal. Es un gesto que no les cuesta nada, es súper fácil. Solo tienen que deslizar el dedo un poquito hacia abajo y darle clic al botón de suscripción que ven por ahí. Y si quieren asegurarse de estar al tanto de cada nuevo vídeo que subimos, de no perderse ninguna de nuestras investigaciones, análisis y exclusivas, activen también esa campanita de notificaciones. Con cada suscripción y cada notificación activada, nos ayudan muchísimo a seguir creando este tipo de contenido, a mantener viva esta comunidad de apasionados del entretenimiento y a poder dedicarle más tiempo y recursos a lo que más nos gusta, informarles y entretenerles. Así que adelante, denle clic. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos este viaje. La noticia, o mejor dicho, el estallido de la noticia, fue comparable a una bomba que cae en pleno corazón de una ciudad. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con una fuerza inusitada y que son adorados por millones de seguidores, dos de las figuras más prominentes y queridas del panorama actoral turco, se veían envueltos en un supuesto conflicto, una disputa, una pelea, nada menos que en el set de grabación de su proyecto más icónico. Ustedes saben perfectamente que ellos, más allá de compartir pantalla en la exitosísima serie Senkalkam, siempre han irradiado una química desbordante, una conexión que trascendía la ficción y que, sin lugar a dudas, hizo soñar a miles, si no millones, de seguidores alrededor del mundo. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, se robaron el corazón de una audiencia global, y la conexión entre los actores, tanto en el set como, aparentemente, en su vida personal, siempre fue un tema candente de debate, especulación y, por qué no decirlo, de intensas fantasías para sus fans. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de esas sonrisas perfectas y esas miradas que parecían confirmar un idilio? Los rumores, como suele suceder en estos casos, comenzaron a circular sigilosamente, como ese susurro confidencial en el backstage de un teatro que, de pronto, se propaga sin control y se convierte en un clamor público, en un murmullo constante que no se apaga. Se hablaba de tensiones crecientes, de desencuentros agudos, de la posibilidad de que esa química tan alabada en pantalla se hubiera desmoronado estrepitosamente en la vida real, dejando al descubierto una realidad mucho más cruda y menos romántica. Al principio, como es la norma en estos escenarios mediáticos, se trataba solo de fuentes anónimas, de rumores de pasillo, que flotaban en el aire sin confirmación alguna. Pero los rumores, cuando se repiten incansablemente, cuando se alimentan de nuevas especulaciones y se comparten en loop por miles de personas, empiezan a ganar un peso considerable, a adquirir una credibilidad tácita y a generar una gran expectativa. Los fans, por supuesto, se vieron divididos ante esta tormenta de informaciones. Un sector considerable se negaba rotundamente a creerlo, aferrándose con todas sus fuerzas a la imagen idílica y perfecta que habían construido en su mente sobre la pareja. Otros, quizás más escépticos por naturaleza, o simplemente más ávidos de drama y de las entrañas del espectáculo, se lanzaron a especular desenfrenadamente sobre las posibles razones, las causas ocultas, los motivos que habrían podido llevar a un conflicto de tal magnitud. Pero la verdadera bomba, al punto de inflexión que hizo que esta historia transitara de ser un rumor más del montón a una noticia de alto impacto mediático, a un acontecimiento que sacudió los cimientos de la comunidad de fans, fue cuando una actriz,
Una figura directamente involucrada en el proyecto con acceso privilegiado a lo que sucedía tras las cámaras, en el fragor de las grabaciones y en la intimidad del set, decidió, de manera audaz y sorprendente, romper el silencio. Y atención, porque no lo hizo en una entrevista discreta, en un encuentro privado y controlado, no. Lo hizo en vivo. Imaginen la escena, el escenario, una gala de prestigio, un evento público de gran envergadura, con decenas de micrófonos apuntando, cámaras enfocando cada movimiento, y de repente, en medio de la expectación general, surge la pregunta. Una pregunta directa, incisiva, formulada con la intención clara de obtener una respuesta. Y la respuesta, queridos amigos, fue inesperada, contundente y, para muchos, absolutamente demoledora. Según lo que se ha podido recopilar, analizar y contrastar de ese momento tan crucial, de esa declaración que resonó en toda Turquía y más allá, la actriz en cuestión, cuya identidad ha sido objeto de muchísima especulación y debate online, habría confirmado, sin rodeos, que sí, hubo un enfrentamiento. No se trató, según sus palabras, de un simple desacuerdo menor, de una pequeña diferencia de opiniones que se resuelve con una sonrisa. Hablamos de una discusión que, al parecer, escaló considerablemente y que, como consecuencia, generó un ambiente notablemente tenso en el set de grabación durante un periodo de tiempo. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué fue exactamente lo que dijo? Las versiones, como suele ocurrir en este tipo de situaciones donde la información se filtra, se reinterpreta y se difunde a través de múltiples canales, varían ligeramente en sus matices. Sin embargo, la esencia del mensaje parece ser sorprendentemente consistente. La actriz, visiblemente un poco incómoda, transmitiendo una mezcla de cautela y determinación, habría manifestado algo en la línea de, sí, hubo momentos difíciles. Las grabaciones son intensas, la presión es constante. Y como en cualquier entorno de trabajo exigente, las personalidades pueden chocar. Kerem y Hande son profesionales increíbles, son talentosos y dedicados, pero como todos los seres humanos, tienen sus momentos, sus días buenos y sus días menos buenos. Hubo una discusión que sí fue un poco más allá de lo normal, algo que sí afectó el ambiente en el set por un tiempo. Es crucial, y quiero recalcar esto con énfasis, que esta actriz no se explayó en detalles escabrosos, no se prestó a juegos de acusaciones mutuas, ni reveló secretos íntimos o aspectos privados de la relación entre Kerem y Hande. Su postura fue más bien la de reconocer la verdad de que existió un incidente, una tensión, un momento de conflicto, pero sin ahondar en el porqué profundo de la disputa, en las causas subyacentes o en la asignación de culpas específicas. Y es precisamente esta sutileza, esta falta de detalles escandalosos, lo que hace que la historia sea aún más intrigante y, a la vez, le añade un grado de credibilidad. No tenemos todos los datos, la imagen completa está incompleta, y es precisamente esa ausencia de información concreta y concluyente la que permite que la imaginación de los fans vuele libremente construyendo sus propias narrativas y teorías. Pero entonces, ¿qué pudo haber sido la chispa que encendió un conflicto de tal magnitud entre dos personas que, ante los ojos del público, parecían llevarse a las mil maravillas? Las teorías, como hemos dicho, son innumerables y han proliferado en las redes sociales. Una de las más sonadas, y que lamentablemente ronda en casi todos los casos de parejas mediáticas, es la presión insoportable de la fama y las exigencias inherentes al mundo del espectáculo. Las largas jornadas de grabación que agotan física y mentalmente, el estrés constante de mantener los índices de audiencia en lo más alto, la constante exposición mediática que no da respiro, la presión por proyectar una imagen determinada. Todo ese cóctel puede pasar una factura muy alta a cualquiera. Además, es un hecho conocido y comentado que tanto Kerem como Hande son actores con visiones artísticas y métodos de trabajo distintos. Si bien es cierto que la complementariedad y la sinergia pueden funcionar maravillosamente en un set, creando magia en pantalla, también es cierto que en ocasiones, las diferencias de enfoque pueden generar fricciones, malentendidos y, en el peor de los casos, conflictos. Otra hipótesis que ha circulado con insistencia, y que tiene bastante peso, es que la tensión podría haber surgido a raíz de la intensa y, a veces, posesiva relación que la legión de fans mantenía con ellos. La enorme base de seguidores que idealizaba su conexión, tanto dentro como fuera de la pantalla, proyectaba expectativas altísimas sobre su relación. A veces, cuando el público deposita tanta esperanza y construye una narrativa tan fuerte sobre una pareja, la presión sobre los actores para mantener esa imagen pública, esa ilusión, puede ser abrumadora y asfixiante. Podría haber habido malentendidos derivados de esta presión,
o quizás, incluso, un intento por parte de los actores de mantener una distancia profesional necesaria para su propio bienestar, que no fue bien comprendido o recibido por parte de algunos sectores del fandom. No podemos tampoco descartar la posibilidad de desacuerdos creativos. En proyectos de la envergadura y popularidad de Senkalkapm, es completamente normal y habitual que los actores tengan opiniones, propuestas y sugerencias sobre sus personajes, sobre el desarrollo de las escenas, sobre la dirección que toman sus interpretaciones. Si estos desacuerdos, por naturales que sean, no se manejan de forma diplomática, con comunicación fluida y respeto mutuo, pueden escalar rápidamente y generar un clima de tensión. Lo que sí es un hecho irrefutable, una realidad que cambió el curso de la narrativa de este rumor, es que la revelación en vivo por parte de esta actriz le dio un giro de 180 grados a la historia. Ya no era solo un murmullo en las redes, un chisme de pasillo, sino una confirmación, una voz autorizada que validaba la existencia del conflicto. Y esto, como era de esperar, generó una auténtica ola de reacciones, de comentarios, de debates y de análisis en las redes sociales. Los fans, con la energía característica de las comunidades online, reabrieron viejos debates, compartieron capturas de pantalla de entrevistas pasadas, analizaron cada gesto, cada palabra, cada pausa en clips de vídeo, buscando pistas y evidencias. Fue un verdadero revuelo digital, una ebullición de opiniones y especulaciones. Es fascinante y a la vez un poco abrumador observar cómo estos eventos, que a menudo tienen su origen en el ámbito privado de las relaciones humanas, se convierten en espectáculos públicos de proporciones globales en la era digital y de las redes sociales. La información, una vez liberada, una vez que sale a la luz, se viraliza a la velocidad de la luz, alcanzando a millones de personas en cuestión de minutos. Y cada persona con acceso a Internet, con una cuenta en una red social, se transforma instantáneamente en un analista experto, un juez imparcial, un fan ferviente que defiende a capa y espada a sus ídolos. La actriz, al tomar la decisión de hacer esta revelación en vivo, también asumió una gran responsabilidad. Sabía, sin duda alguna, que sus palabras tendrían un eco amplificado, que serían analizadas al microscopio por miles de ojos y mentes. Y a pesar de esa presión y de las posibles repercusiones, decidió ser honesta. Esto, para muchos de sus seguidores y para quienes valoran la autenticidad, es un acto de valentía. Es un reconocimiento público de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes perfectos que vemos en televisión, existen seres humanos con sus propias complejidades, sus propios altibajos emocionales, sus propias luchas internas. No son figuras de cera, no son personajes perfectos diseñados exclusivamente para satisfacer nuestras fantasías y expectativas. Esta situación en su conjunto nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fama, sobre la presión desmesurada que ejerce el mundo del espectáculo sobre los artistas. A menudo en nuestra fascinación, tendemos a idealizar a nuestras estrellas favoritas, a proyectar en ellas cualidades excepcionales, virtudes que desearíamos ver en el mundo que nos rodea. Pero es crucial y necesario recordar siempre que son personas reales, que trabajan en un entorno profesional que es en sí mismo extremadamente exigente y que, como todos nosotros, pueden experimentar conflictos, desacuerdos, momentos de tensión y dificultades en sus relaciones interpersonales. La confirmación de esta pelea, por sutil que haya sido la forma en que se presentó, también aporta una dosis necesaria de realismo a la imagen pública de Kerem y Hande. Si bien sus carreras siguen en ascenso meteórico y su talento es innegable y reconocido a nivel internacional, esta revelación, por pequeña que sea, nos recuerda que detrás de la magia de la televisión, detrás de las historias de amor que nos cautivan, hay un proceso de trabajo arduo, a veces complejo, lleno de matices y, sí, también de dificultades. Lo que sí es una certeza absoluta y un motivo de celebración para sus carreras, es que a pesar de este supuesto enfrentamiento, ambos actores han continuado cosechando éxitos y avanzando en sus respectivas trayectorias profesionales de manera espectacular. Hande Erçel sigue deslumbrando con su talento en proyectos internacionales que la posicionan como una estrella global, y Kerem Bürsin está involucrado en nuevas producciones que, sin duda alguna, prometen dar mucho de qué hablar y mantenerlo en la cima del panorama actoral. Esto, más allá de cualquier oro conflicto pasado, demuestra su increíble profesionalismo, su resiliencia y su capacidad para superar las adversidades, tanto personales como profesionales. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y para la que solo el tiempo tiene la respuesta, es ¿qué significa todo esto para el futuro de su relación profesional? ¿Podrán Kerem y Hande, una vez expuesta esta tensión,
dejar atrás este incidente y mantener una relación profesional cordial y colaborativa? ¿O esta revelación marca, de alguna manera, un punto de inflexión definitivo en su dinámica, en la forma en que interactúan en futuros proyectos? La verdad es que solo el tiempo tendrá la última palabra, solo las circunstancias futuras nos darán la respuesta. Lo que sí podemos asegurar con total confianza es que, como espectadores, como seguidores apasionados de su trabajo, seguiremos atentos a cada uno de sus pasos, admirando su talento innegable y, por supuesto, manteniendo viva la llama de la curiosidad ante cualquier novedad, cualquier desarrollo, cualquier acontecimiento que surja en sus vidas profesionales y personales. En resumen, queridos amigos, hemos desglosado meticulosamente la noticia que ha sacudido con fuerza al fandom turco y a la comunidad de seguidores a nivel internacional. Una actriz, en un acto de valentía y honestidad, ha confirmado en vivo que sí existió una pelea, un momento de tensión significativa, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en el set de Senkalkap. No se trataron de detalles escandalosos o de revelaciones íntimas, sino de un reconocimiento franco de un incidente que indudablemente afectó el ambiente de grabación. Esta revelación nos recuerda la complejidad inherente al mundo del espectáculo y, sobre todo, la humanidad de nuestros artistas favoritos, quienes, como todos nosotros, navegan por aguas a veces turbulentas. Muchas gracias de todo corazón por acompañarnos en este análisis tan interesante, por dedicar su tiempo a investigar y comprender estos sucesos que nos generan tanta intriga. Espero sinceramente que les haya parecido informativo, que hayan aprendido algo nuevo y, sobre todo, que les haya mantenido enganchados hasta el último segundo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia tan comentada. ¿Les sorprendió la revelación? ¿Creen que este tipo de situaciones son, en cierto modo, inevitables en entornos de tan alta presión y exposición? ¿O consideran que la gestión de conflictos debería ser diferente? Dejen sus comentarios abajo en la sección dedicada a ello, porque sus opiniones son increíblemente valiosas para nosotros, son el motor que nos impulsa a seguir mejorando y trayéndoles el mejor contenido. Y si les gustó este vídeo, si disfrutaron del análisis y la información, no se olviden, por favor, de regalarnos un buen me gusta. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a que YouTube entienda que el contenido es de calidad y lo recomiende a más personas interesadas en el mundo del entretenimiento. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que sea fan incondicional de Kerem y Hande, o que simplemente disfrute de estar al tanto de las noticias y los entresijos del mundo del entretenimiento. Y por última vez, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad, formen parte de nuestra familia, y asegúrense de no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más noticias y más entretenimiento. Hasta pronto y cuídense mucho.